Un saludo muy cordial, especial en esta fecha. El agradecimiento enorme para Isolución, para Icontec, para la Gobernación del Valle, representada en uno de los panelistas que gentilmente nos acompaña el día de hoy. Igualmente para Marta, para Rosy, así como Francisco, pues nuestros deseos para que toda esta jornada marche de manera espectacular. He escogido 4 ángulos, los cuales les propongo que nos acompañen en el recorrido. La primera parte, la general, que tiene que ver con justamente algunos tips, algunas notas sobre MIPG, digamos, el catálogo básico de lo que todos deberíamos saber. Un segundo matiz que estará orientado en datos y recomendaciones sobre la gerencia pública contemporánea de manera rápida. 3 más datos, aprovechando reciente información que el Departamento Administrativo de la Función Pública ha venido comentando los últimos días, información de los últimos 3 días de cómo quedó el país, la radiografía MIPG de nivel nacional y nivel territorial, datos 2019, en palabras de quienes vienen trabajando esto con frecuencia, los datos FURAG e IDI, el índice de desempeño institucional general, para que de alguna manera como primicia, dado que están en el montaje, en las páginas web y demás, sean debidamente publicados y consultados por ustedes en el micrositio que tiene habilitado el Departamento Administrativo de la Función Pública. En tanto, pues aquí los vamos a compartir un poco. Y cerraré, en cuarto lugar, con unas recomendaciones de auditoría. Es menester pensar hoy por hoy que las organizaciones se enfrentan, producto de esta época tan especial que estamos viviendo, de COVID, de pandemia, a tener que realizar la verificación de muchas cosas vía virtual o vía remota. Técnicamente, las auditorías de uno u otro tipo. He preparado unas recomendaciones igualmente en este sentido. Así las cosas, quisiera entonces proponerles un material, si lo puedo habilitar aquí, digo que sí, y pasaríamos entonces a compartirlo. Esta primera lámina que tenemos aquí, que yo amplío, que espero se esté viendo, alguien me hace una señal para iniciar el recorrido. Ahí se está viendo esta primera lámina. Sí, señor, ya ahí se está viendo la primera lámina. Ok, bueno, muy gentil. Entonces, esta primera parte, pues saludarles, local ya he realizado. Moisés ha tenido la gentileza de indicar que nos acompañan de una manera extraordinaria personas de distintos lugares de Colombia. La geografía nacional está aquí representada. Entidades del orden nacional, territorial, variadas, sector salud, educación. Así que en verdad es un placer estar con ustedes. Un auditorio lleno, podríamos decir, según los datos que vamos examinando aquí. Aspectos clave del modelo integrado de planeación y gestión. Esta primera parte, un ABC, es como el recorrido básico. Quien llegue de ustedes por primera vez hoy, que les sea útil. A los demás, un pequeñísimo repaso de lo que son las ideas básicas. El fundamento legal del MIPG, el decreto 1499 del 2017. De obligatoria lectura y análisis, es la base fundamental sobre la cual descansa todo. El manual operativo, obligatoria lectura, veníamos trabajando, ojo con este punto, con la versión 2, el manual operativo 2, que se había expedido en agosto del 2018. Todo lo trabajamos como versión 2 hasta el año pasado. Y justamente hacia diciembre del año pasado surge la versión 3. Entonces,
A partir de diciembre del 2019 iniciamos a hablar de MIPG versión 3 o Manual Operativo versión 3. Esto es muy importante por los ajustes gubernamentales que han venido incorporándose. Ahora un recorrido breve. Les propongo que si tienen una hojita o ya su tablet, se dispongan a acompañar esta parte de la presentación para que lleven su mente a establecer en números cómo asocian MIPG. Les propongo el primero. MIPG tiene un número importante que debería la mente con suficiencia irnos guiando allá, que es el número 6, un segundo número, que es el número 7, un tercer número, el 17, y hasta aquí, en esta lámina, un número 11. Digamos que mientras pronuncio las siguientes frases, les dejo pasar 20 segundos para que ustedes asocien justamente estos números con MIPG. Sigo. Siguiente número, otro 17, el número 18, el número 20 y el número 12. Sobre los dos últimos números, no traten de establecer conexión. Les anticipo que son caprichosos, los he colocado con el ánimo de avivar el pensamiento y generar una curiosidad alrededor de ellos. Pero más adelante, en un minuto, vamos a ir explicando. Bien, los que me acompañaron con su hojita o con el análisis correspondiente, vamos a ir dando ahora las respuestas. Entonces, el primer número hace referencia a los principios. MIPG trae 6 principios. De hecho, un poquito más adelante, dentro del aprovechamiento del tiempo, me referiré específicamente a estos principios, considerando que son la base. Los sistemas de gestión tienen unas bases y usualmente nos ofrecen principios, y una de las recomendaciones particularmente de Quality Forum como red de expertos y de los que venimos trabajando en la academia o a veces en la asesoría o el acompañamiento a organizaciones, hemos aprendido con los años, con el paso de la vida, que cuando hacemos las cosas basadas en principios nos quedan mejor. Hay tiempo para requisitos, hay tiempo para criterios, pero digamos, les hago hincapié en que los principios son fundamentales. El segundo número, el 7, las dimensiones. Si los principios son importantes, las dimensiones son las que operativizan el modelo, facilitan y permiten ya que proceso a proceso, actividad, día a día, todos nos concentremos en qué hay que hacer y qué se ordena justamente desde el Manual Operativo 2. Tercer número, importantísimo, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. MIPG es un modelo que se encuentra alineado con estos ODS, la Agenda 2030, aprobada por 193 países y que se constituye en piedra angular también para los planes de desarrollo, tanto el nacional como planes estratégicos o los planes de desarrollo del orden territorial. Así entonces, mi recomendación para el estudio juicioso de los 17 ODS, y familiarícense los que quieran incursionar un poco más en ello con las 169 metas que traen ODS y los 232 indicadores. Es una plataforma muy importante y repito, aún más para la década que estamos iniciando, el periodo 2020-2030. Por eso decimos Agenda 2030, entonces esa parte es muy importante. El siguiente número, 11 entidades rectoras u 11 entidades líderes, que son las que lideran el modelo integrado de planeación y gestión y que constituyen ellas el Consejo Superior de Gestión y Desempeño a cargo del mismo Departamento Administrativo de la Función Pública y en donde importantes entidades forman parte de ello. 17 autodiagnósticos. Al momento, aquí pueden haber algunas dudas, algunas inquietudes, coloquen un asterisco. La página web de la Función Pública no están todos, se han hecho algunos ajustes, pero digamos que en términos generales podemos asociar ese segundo número 17 con autodiagnósticos, que son la pieza de gran esfuerzo para establecer cómo se encuentran las organizaciones. 18 políticas. Recordemos en este punto que
Cuando nace mi PG, lo hizo con 16 políticas y recientemente o en los últimos tiempos se han adicionado dos, justamente la de mejora normativa y la política de gestión estadística. Así que se va fortaleciendo y ese sería un punto importante también de las claves del IPG hoy. El número 20 que les anticipé como caprichoso, son 20 palabras. Llévese de esta presentación de la mañana, de todos nosotros estamos ofreciéndoles algunos conceptos, un lenguaje que pueda ser útil en estos tiempos justamente. Y cierro con la recomendación de 12 fundamentos legales y constitucionales. Ya les hice una primera recomendación en lo legal, es que el decreto 1499 es piedra angular justamente de mi PG y la primera norma a estudiar. Hay otras, pero digamos que en la brevedad del tiempo hoy, pues ese sería como el primer párrafo. Bien, ahora quiero ofrecerles un recorrido rápido sobre los principios de mi PG. Son la base que permiten implementar las 7 dimensiones del modelo. Vamos a pasarlos pues rápidamente. Fíjense ustedes, tengo integridad, transparencia y confianza como primer principio. Esto es fundamental. La sociedad, las sociedades, las administraciones públicas están esperando justamente el mejor de los desempeños. Y a veces, pues, el terreno ético, o el terreno moral, o la misma corrupción, pues nos golpea, nos sacude, haciendo perder pilares como los que estamos hablando justamente. Entonces, este es el primero. El segundo, orientación a resultados. Todo lo que se hace en el Estado, las organizaciones estatales, buscan justamente llegar a unos resultados concretos, tangibles, verificables. Número 3, la articulación institucional. Se hace necesaria la coordinación y la cooperación entre entidades públicas. El modelo así lo llama, el modelo así lo propone. Número 4, excelencia y calidad. Si bien hay un antecedente del IPG, recuerden quienes han venido trabajando en ello, que cuando se expide mi IPG es el resultado de la integración de los sistemas de gestión de calidad y el sistema de desarrollo administrativo. Pues este principio recoge en buena manera lo que se traía en la década anterior. Principio número 5, aprendizaje e innovación, quizás el más desafiante, el de más esfuerzo, porque nos aproxima al siglo XXI, nos exige gestionar conocimiento, fortalecer cultura institucional y, por supuesto, dar inicio, dar los primeros pasos en materia de innovación, y hay buenos programas en este momento ofrecidos para ello. Sexto y último principio, toma de decisiones basada en evidencia. Coincide con uno de los principios de ISO, justamente esta toma de decisiones. Así que requerimos datos, requerimos información para ir de una manera objetiva a esa toma de decisiones. Fíjense ustedes cómo la pandemia nos ha enseñado, le ha enseñado a los gobernantes a la importancia de los datos, datos de la ciencia, datos de la academia, el análisis, las zonas, y sobre ellos se van tomando muchas decisiones. Bien, ahora quiero compartirles los últimos datos, los avances y las brechas que en materia de FURAC e IDIR, el Departamento Administrativo de la Función Pública, esta es la fuente. El DAFP ha compartido recientemente en un par de conferencias, dado que la semana pasada se tuvo justamente Consejo Superior de Gestión y Desempeño. Entonces comienzan a salir algunos de los datos. Digamos que estas son como las primicias de este foro para dar una mirada. ¿Qué tenemos? Tenemos un universo de entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, 147 exactamente, y ese 100% de las 147 reportó información. Quiere decir que estuvieron juiciosas y el reporte FURAC se cumplió en los tiempos y por parte de todos. Del universo territorial, de 3.477 entidades que conforman este universo, 2.920 reportaron información, significando un 84% de logro.
Este es muy buen avance. Ahí en la línea amarilla, en la mitad, encuentran que de las 32 gobernaciones que tenemos en Colombia, las 32 reportaron, y de las alcaldías, según los datos que se tienen de la función pública, de 1.101 municipios, 1.097 reportaron apurar. Las entidades descentralizadas, de un universo de 2.344 entidades descentralizadas, lo hicieron 1.791. Quizás ahí se va encontrando una brecha importante para el crecimiento. El reporte final de control interno de MESI. Recuerden ustedes que organismos de control, organismos autónomos, las otras ramas del poder público están exceptuadas del modelo, lo pueden adoptar voluntariamente, pero sí están obligados por la normatividad del modelo estándar de control interno a aplicar la dimensión 7 del modelo, que es justamente la de control interno. Y se tienen 219 entidades, ese es el universo, y las 219 hicieron reporte también. En el universo de entidades del orden territorial, pues son 5.835, entonces como MESI, esto ya incluye arriba el dato MIPEGEN, el 84.5% reportó información. Digamos que esta diapositiva, repito, es fuente Departamento Administrativo de la Función Pública, muy reciente, de los últimos días, últimas horas. ¿Cómo queda el país? ¿Cómo va el país a este momento con los resultados 2018-2019 de IDI, el Índice de Desempeño Institucional? Pues tenemos que veníamos en el 2018 en rama ejecutiva y orden nacional con un 74.3. Se registra un aumento, esto es muy importante para el 2019, para lograr un dato de 79.2. Esta información es muy importante, porque significa que el modelo está madurando, el modelo está avanzando y que los esfuerzos de todos pues están significando unas mejoras significativas. A nivel de alcaldías y gobernaciones, la brecha es un poco más notoria, pero se registran igualmente los avances. Para 2018, 56.5, un aumento de 2.6, llegando entonces a un IDI de 59.1. Así tendríamos entonces que el índice de desempeño para el orden territorial, incluidas las entidades descentralizadas, sería de 56.8. Resumen de esta diapositiva y como idea central, hay mucho por hacer en materia de lo territorial. La gestión territorial es en donde más tenemos que abocarnos seguramente los próximos años. Esta última diapositiva resume lo que el Departamento de la Función Pública ha procesado y está en proceso ya de publicación en su página web del desempeño institucional por sectores a nivel nacional. Entonces voy a referirme sucintamente a los 4 o 5 primeros y ustedes en tanto acompañan y ven en 30 segundos o 40 segundos la diapositiva. Encabeza este grupo el sector de relaciones exteriores con 90 puntos. Hay 2 entidades en ese sector. El recientemente creado Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación está estrenando el modelo, está aplicando por primera vez las herramientas de autodiagnóstico y pues una sola entidad conforma ese sector. En tercer lugar se encuentra el sector de educación, que tiene 10 entidades y llega a un dato de 87. El sector de la inclusión social y reconciliación, que tiene un logro de 84, viene en ascenso y en crecimiento y está constituido por 4 entidades. Y cerraría con los ejemplos, el número 5 de los sectores, comercio, industria y turismo, con un dato de 83 y conformado por 9 entidades. El puntaje total de rama ejecutiva, entonces estamos en 79.2. No se trabaja para puntajes, no se trabaja para solamente tener un dato, pero fíjense ustedes que se convierte en un indicador que va dando una muestra de las tareas que van realizando las organizaciones con las mismas metodologías. Hasta aquí entonces considere pertinente traerles
Este material, que repito, es de último momento y con la fuente función pública. Yo creo que para la próxima semana ya comienzan a encontrarlo publicado en el micrositio MIPG del Departamento Administrativo de la Función Pública. Crédito para ellos porque están realizando una gran tarea. El doctor Fernando Grillo Rubiano y su equipo de trabajo, la doctora María del Pilar García, están muy comprometidos con el tema. Bien, la siguiente parte tiene que ver con gestión pública contemporánea y unas breves reflexiones sobre ello. Tengo por aquí las 8:25 de la mañana, así que quedan más o menos como unos 14 minutos, máximo como 15 minutos en el aprovechamiento del tiempo también y respeto con los compañeros que tienen sus franjas. Son nuevos tiempos, siglo XXI. ¿Y cómo lo estamos sintiendo? Llegó este siglo XXI, llegó este año 2020 con todo. Pocos nos imaginábamos lo que íbamos a tener que vivir, afrontar, crear y proponer. Así que el reto es para todos, es inmenso y esta breve reflexión es necesario tener a nuestro alcance. Les traje para el vocabulario, para las ideas, algunos elementos clave del siglo que es muy importante tener en cuenta dentro del contexto MIPG y dentro del concepto de lo que es esa gestión contemporánea. El direccionamiento estratégico, hoy más que nunca, es un imperativo. La gestión con resultados es otro de los elementos fundamentales. La información y la comunicación y la gestión de cambios y oportunidades. Aquí, solamente con esta diapositiva, tendríamos ya o para una buena maestría o para incursionar en los estudios doctorales. Cualquiera de ellos, las especialidades de ustedes, según sus perfiles, sus gustos. Algunos pueden estar más inclinados al direccionamiento estratégico, pero otros pueden estar muy fuertemente teniendo importante experiencia en materia de información, gestionar la información, gestionar el documento contemporáneo. No será solamente la evidencia física, el archivo como veníamos acostumbrados a tenerlo, y esto conecta con auditoría, que será la última parte. Cómo manejar las evidencias, cómo llevar las auditorías justamente. Y la gestión de cambios y oportunidades, que es una obligación y es un imperativo para todos. Pues justamente estamos obligados en este instante a registrar los cambios. Bien, la siguiente lámina les va a ofrecer aquí también 4 elementos fundamentales. La coloco toda de una vez para que ustedes la vayan observando. Liderazgo, esto sí que es importante. En MIPG, en la gerencia, en la gestión que conduzca a resultados. Las altas direcciones comprometidas, apropiadas, conscientes, impulsantes. Recuerden que hay unos cambios profundos en donde, resumámoslo en una frase, no todo jefe es líder y no todo líder es jefe. Entonces, hoy por hoy sí que va a ser más importante justamente impulsar el liderazgo desde las organizaciones, inspirar a otros, motivar a otros para el cumplimiento de las actividades y las tareas. El rol que sustituye o va sustituyendo poco a poco la función. Sabemos que hay un marco constitucional, por supuesto, todavía tenemos manuales de funciones y de competencias, claro, esto es clarísimo, pero hay que ir llevando la mente a la expresión rol. Esto es muy de los sistemas de gestión bajo estándares internacionales, lo que es esa competencia a nivel de contribución, de iniciativa, de participación, de la disposición y la actitud de las personas para sumarse en equipo a las distintas tareas que se tienen en las organizaciones. Igualmente, el tema de seguridad y salud en el trabajo emerge en estos tiempos como fundamental. Estándares como ISO 45001-2018 llegan para quedarse, para acompañar las instituciones en su recorrido, en su trayecto, ¿cierto? Velando por temas como los protocolos, la bioseguridad, las condiciones en el trabajo, hoy más que nunca fundamentales. Y de la mano también de legislación nacional, como el decreto 1072 expedido en esta materia por las autoridades y que ya desde hace varios años nos traían justamente en ese camino.
cómo dejar la gestión de riesgos por fuera. No la podemos dejar, es transversal, es fundamental también, hoy más que nunca, acostumbrarnos a identificar los riesgos, a tratarlos, a examinar el impacto, la consecuencia, la probabilidad, etcétera, etcétera. Una cuña pequeña a quien le pueda ser útil. Hay un canal YouTube, el mío, me hago yo mismo cuña, canal YouTube Rodrigo Vera J. Ahí van a encontrar 2 videos recientes de los últimos 6 meses. Uno en donde hay unas lecciones sencillas de 15, 18 minutos sobre riesgos que les pueden ser muy útiles, aplicando inclusive el alcance de la norma ISO 31000 del 2018 en esta materia, y así como también la guía del Departamento Administrativo de la Función Pública expedida en octubre del 2018 sobre la gestión del riesgo aplicada a mi PG. Entonces, les invito a que ese video de riesgos lo consulten. Y cerrando el tema de las ideas del siglo XXI, les invito a un segundo video que hay allá también, que son como los primeros tips sobre gestión pública contemporánea. Los próximos días vamos a presentar desde Quality Forum lo que es el decálogo de esa gestión pública contemporánea, que creo que como proceso de gestión del conocimiento, que es la lámina que están viendo, puede enriquecer y puede sumar valor en estos tiempos. Esta lámina trae, después de la cuña, pues la propuesta de llevar la mente a lo que es justamente una de las dimensiones de mi PG y como idea clave del siglo XXI, digamos, con mi PG o sin mi PG es fundamental. Veníamos trabajando hace muchos años en ellos, sí, veníamos trabajando en materia de el aprendizaje, la capacitación, el crecimiento, el antes, durante y después, evaluar el aprendizaje, el desaprendizaje. Ahora hay un paso avanzado. Vamos a gestionar el conocimiento. Los sistemas de gestión bajo estándares internacionales ya lo traen, ya lo proponen. Entonces aquí lo que estamos haciendo es como una alineación estratégica del tema. 2 expresiones que llegaron a nuestra vida para quedarse. Las habíamos escuchado, pero no las habíamos sentido de la misma manera. El teletrabajo, el trabajo en casa, las condiciones que existen, ¿cierto? Estos videos hasta chistosos que salen de muchas personas de cómo tienen su trabajo en casa, o las más complejas, en donde hay niños menores, de pronto están estudiando, los 2 padres tienen o tenemos las obligaciones, entonces los hogares se nos convirtieron poco a poco en un espacio de coworking, por traerlo de alguna manera como idea clave del siglo XXI. Entonces la sala es un espacio de coworking, el comedor es otro, los estudios, las habitaciones, los balcones, en fin, la vida se nos ha venido transformando y esto va a llevarnos un buen tiempo, por tanto la adaptación que debemos tener es de grado superior. 2 expresiones abajo finales que les invito a tener muy cercanas a ustedes. IA para significar inteligencia artificial y IE, inteligencia emocional. Gerenciar con ese equilibrio la alta tecnología, la tecnología de punta, el Internet de las cosas, por ejemplo, pero del otro lado, la persona, el modelo antropocéntrico, lo humanista, la comprensión hacia el ser humano, la tolerancia, el buen trato, digamos, que nos va a facilitar el mejor equilibrio en estos tiempos. Finalmente, llegando ya a la última parte, sobre auditorías virtuales o remotas, yo quisiera hacerles varios comentarios. Primero, pues que en los estándares internacionales y particularmente en la norma ISO 19011 ya está previsto. Digamos, allá se habla de justamente auditoría remota. Vayamos utilizando también la palabra virtual que nos puede ayudar. Pues, las auditorías virtuales en el modelo MIPG como sistema de gestión que es. Recordemos que ¿qué es MIPG? Es un sistema de gestión, en este caso, aplicable a la rama ejecutiva del poder público y apoyado, pues, por los estándares internacionales cuando los líderes a bien así lo consideran, o con otros modelos como acreditación en el sector salud o en el sector educación, la educación superior, a través de la acreditación de programas. Están leyendo un poco la diapositiva.
Eso espero. Entonces, una auditoría virtual se lleva a cabo cuando la organización realiza actividades o proporciona servicios usando un entorno en línea. Aquí podemos pensar desde la base, que sería el e-commerce, el e-learning, por ejemplo. Esto significa independientemente de las ubicaciones físicas o a través de datos que pueden estar en nube informática, en donde esté la información. La auditoría de una ubicación virtual a veces se denomina justamente así, auditoría virtual. Ahora, auditorías remotas, como idea básica, usar la tecnología para lograr acopiar información, entrevistar al auditado a través de medios idóneos, ¿no? Cuando el método presencial no es posible o no se quiere, ¿no? En este momento estamos en una etapa en donde la auditoría remota va a ser necesaria para quienes tienen sistemas de gestión y seguramente tanto iSolución tienen justamente propuestas desde su plataforma, desde los aplicativos para ayudarnos, guiarnos en esto, así como Icontec, como organismo de normalización y de certificación, pues nos dará luces justamente por lo que encontraremos en este panel, aportes seguramente de Francisco y aportes de Icontec en esta materia, más lo que Marta como iSolución nos pueda contar en el uso de herramientas tan importantes como iSolución. Consideraciones en la etapa de planeación de la auditoría virtual. Al momento de formular el programa de auditoría, pues establecer en forma explícita en el objetivo el alcance y la metodología. Sugerencia aquí, pues tener un procedimiento. Vale la pena hacer ese pequeño esfuerzo. Yo no soy muy amigo de demasiados documentos con quienes hemos compartido en el pasado, quizás esto lo han escuchado, pero una auditoría remota o una auditoría virtual justifica tener un procedimiento claro. Que la auditoría será virtual, que tendrá acceso a la información de forma remota, con las respectivas autorizaciones de quien aprueba también el programa de auditoría, que es lo que se nos avecina para el segundo semestre. También ahí en cuñas, pues con todo gusto, Quality Forum, no dudo que iSolución, el propio Icontec, pues al servicio de ustedes para ayudar, colaborar de alguna manera en ello. Inclusive, para los que sean juiciosos el día de hoy y llenen la encuesta de satisfacción, al final se ha previsto que Quality Forum aporta a manera de sorteo, entre quienes diligencien esa encuesta, la posibilidad de acceder vía colaboración y cooperación a cursos de fundamentos en MIPG de 8 horas virtuales. Seguramente Moisés o las autoridades de iSolución nos guiarán y nos dirán al final, pero vayan teniéndolo en cuenta, además para que nos acompañen. De pronto se llevan para sus organizaciones también este esfuerzo, este aporte. Siguiente consideración, que los recursos, la disponibilidad de tecnologías de información y comunicación, pues lo faciliten, ¿no? Para establecer una auditoría remota a través de tecnología. ¿No? Se imagina como lo que estamos haciendo en este momento. Nos comunicamos, admitimos esa colaboración remota, consideramos, por supuesto, los riesgos, que se va la luz, que el documento no se ve, ¿cómo lo hago? Claro, esto tendrá algunas dificultades, el material que se puede entregar, etcétera, etcétera, pero digamos que es acostumbrarnos que así como estamos en este foro, pues así estaríamos en una mesa de trabajo conectados a auditores y auditados y ya las normas lo van permitiendo. Tips y recomendaciones. Al seleccionar a los auditores, establezca que cuenten con competencias necesarias como habilidades tecnológicas para el uso de sistemas de información o de algunos software. Esto va a ser muy importante. Vamos, la gente tiene que crecer hoy más que nunca con prontitud en su competencia, en su habilidad tecnológica para facilitar este tipo de comunicaciones y de actividades. Experiencia en facilitar virtualmente el conocimiento. Digamos que el que tiene una maestría virtual, los que ya están en cursos online, vienen mirando cómo es, si es sincrónico, si es asincrónico, digamos, guardar las simetrías, los materiales, cómo los puedo ir acopiando, porque no todo se hace en la sesión. Por ejemplo, aquí en el foro uno comienza a dejarles recomendaciones, cuando les dejé las de los videos, cuando les recomiendo leer el 1492.
99, cuando le recomiendo leer el manual operativo, son actividades después de la misma conexión o de la realización del foro que son convenientes. Finalmente, en esta diapositiva, de ser necesario, pues desarrollar capacitación o entrenamiento en este tipo de actividades para optimizar el desempeño. Las auditorías pueden realizarse en sitio, eso lo sabemos, así veníamos trabajando, auditorías internas, auditorías externas, cuando es organismo de tercera parte, en forma remota o como una combinación de lo anterior. Entonces, remota, con la interacción humana, entrevistas, observación, listas de verificación, chequeos, cuestionarios, realizar revisión de documentos con participación de los propietarios de esa información. Remota también sin interacción humana, que podría ser revisar registros, hacer análisis de datos, lo que las organizaciones tienen con las autorizaciones, claro, medios de control, medios de vigilancia, los requisitos sociales o estatutarios que se puedan tener, pero fíjense que la misma auditoría sería como dar el password para poder ingresar a verificar ciertas bases de datos que las organizaciones puedan tener, con controles, con cuidados para el adecuado manejo de la gestión de la información. Finalmente, última parte, concédanme los últimos 3 minutos tal vez y voy cerrando. Recomendaciones. Utilizar planos, diagramas de ubicaciones remotas para referencia o mapeo de la información electrónica, prevención de disrupciones e interrupciones, ruido de fondo, ahí estamos acostumbrados a cuando llega mariachi, suena la mascota, los niños están, todavía estamos tratando de preservar algo de solemnidad o algo de buen manejo o buenas maneras, podría decirse alrededor de ello, pero también espiritualmente hay que ir como aflojando, creo yo, la misma época. Hoy estamos dominando el mundo, o el mundo siendo dominado por millennials, por centennials, por silenials que van teniendo otra cultura y otra manera de verlo. Nosotros vamos haciendo un papel de guía, pero digamos que también la solemnidad ha ido pasando como a otro nivel más sencillo, en donde procuramos más espontaneidad, más simplicidad en la comunicación y el contacto con las personas. Asegurar Doctor, que el equipo de... ¿Perdón? Perdón, doctor. Sí, Claudio va a leer unas preguntas para usted. Apenas termine esta parte de la intervención, Claudio nos va a leer algunas preguntas que los asistentes están haciendo, ¿de acuerdo? Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Asegurar que el equipo de auditoría utilice los protocolos de acceso remoto. Debemos ser juiciosos, responsables también, cuidadosos en ello. La prevención, el riesgo, controlar ese tipo de riesgo, incluidos dispositivos, software que se hayan solicitado. Si hay toma de copias de pantalla, de documentos, de cualquier tipo, el permiso con anticipación, considerar aquellos asuntos que son de confidencialidad, de seguridad y evitar registrar personas sin su permiso. Ya hay actividades, incluso en plataformas como esta u otras, que estamos usando, en donde a veces hay personas que ingresan y no estaba previsto justamente su ingreso. Recomendaciones finales: si hay incidentes durante el acceso remoto, pues el líder del equipo de auditoría debería revisar la situación con el auditado. Otra vez, pues es como una sincronización frente a las adversidades que pudieran presentarse con ese cliente de auditoría o con ese auditado, llegar a un acuerdo sobre si la auditoría se interrumpe o se reprograma o continúa. Respetar la privacidad durante los descansos de auditoría, fotografías de ubicaciones, equipos, copias de pantalla, fotocopias, videos, entrevistas, es decir, las cuestiones de seguridad y confidencialidad, asegurar eso. Excepto las auditorías que no se programan, ¿cierto? Garantizar que haya justamente lo contrario. Hay auditorías todavía de improviso, hay organizaciones que podrían tener esto sobre todo para organismos de control, que pueden llegar a la organización, las superintendencias, en el ejercicio de su inspección, vigilancia y control, que tienen pues esta posibilidad. Pero la regla general es que las auditorías tengan un plan, tengan un programa y que se enmarquen en objetivos y el alcance justamente previsto. Que se continúe aplicando el ciclo PHVA, digamos, para efecto de los informes, el ciclo completo de la auditoría,
realizar seguimiento para verificar la implementación de los respectivos planes de mejora y el cierre de los hallazgos, esto es muy importante, y la evaluación para la mejora del desempeño de los grupos auditores. Con esto voy cerrando. Aquí les dejo una lámina. El compromiso nuestro de Quality Forum, el mío propio, sigue siendo el de llevar o continuar en el camino de organizaciones públicas de clase mundial. Aquí abajo les dejo mi correo electrónico, sería muy grato recibir de ustedes cualquier mensaje, saludo, consulta. Estamos para ello, dedicados a contribuir un poco e inclusive invito, ojalá de esta sesión, en el Twitter, que tenemos otra posibilidad también de comunicación y de interacción. Mi Twitter es @herevera2401. Sería un placer que estemos conectados allí. El 80 o 90% de lo que manejamos son justamente actividades relacionadas con los sistemas de gestión en Colombia, fuera de Colombia, recomendaciones y tips de varios de estos temas. Muchas gracias, un aplauso para ustedes, Yo veo Gracias, doctor. la sala está llenita. Esto tiene un auditorio absolutamente gigantesco. Gracias por la acogida. Soy la primera persona que ha pasado por este panel, así que no me queda sino decirles gracias, muchas gracias por la atención que me han brindado y el tiempo que me han concedido.